Hola, buenos días. Bueno, acá comenzamos con el sexto programa de Escritos desde el Alma. Mi nombre es Rodolfo, transmito desde Caseros, Gran Buenos Aires, Argentina. Y bueno, hoy es 18 de julio del 2023, ¿sí? 2023. Eh, para los primeros que se suman, bueno, el programa habla básicamente de espiritualidad y escritos míos propios, o sea, de mi carrera como escritor. Y bueno, básicamente me dedico a la escritura, literatura, literaria, y de novelas, poemas y demás. Eh, ya terminé mi primer libro que se llama Alas un amor. eh, y bueno, lo registré y pronto va a estar, como venía diciendo en los anteriores programas, pronto va a estar disponible para el público en Amazon y en el formato físico, ¿sí? O sea, el libro común y corriente. Después, también comparto otros libros de otros autores, como Brian Weiss, Iman Prag, Michael Tamura, eh, Chico Javier, Bill Phillip, John Holland, em, escritos de ellos también, y bueno, son autores que Indra Devi, bueno, me ayudaron muchísimo en mi vida, me siguen ayudando porque los sigo en las páginas de Facebook. eh, y bueno, en el programa de hoy vamos a compartir un escrito de escritos de Mataji Indra Devi, que es, que siempre le agradezco en el alma a ella todo lo que, ¿cómo se llama? Todo lo que hizo ella en mi vida, me transformó la vida desde el 2001, que yo aprendí, gracias a un aviso que vi en el subte. Yo en ese momento estaba eh, bueno, todavía estaba estudiando, la carrera de Derecho, o hacía en 2001, eh, entre la Universidad Kenny y de Morón. Y bueno, y en uno de esos momentos me voy para un subte a hacer un trámite y, y una estación en Cava. Y bueno, el subte, bueno, está dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y, y bueno, veo un aviso de ellos que decía: el yoga te cambia la vida, la respiración, todo el tema que mejora la vida en todo sentido, una cosa así decía. Y me intrigó y me metí en la página. En ese momento creo que vivía todavía en Intradevi, era el año 2001. Y bueno, algo que me cambió la vida, pues me metí, desde el momento que empecé a hacer la respiración voluntaria fue algo increíble, que agradezco a Dios que me la puso en mi camino. Yo pienso que no todo es casualidad en la vida, sino pienso que hay a veces hay como una sincronía divina. Yo esto cuento, un hecho aparte que me pasó, me viene pasando hace meses, para no decir años. Muchas veces me levanto a cualquier hora, y hoy mismo, hoy estaba haciendo ejercicios físicos que siempre hago, que son tipo cardio aerobics, mucho Zumba o Taeo, una cosa así, que lo hago hace años, igual que la respiración voluntaria del yoga y las elongaciones, que son análogos a lo que hacen en gimnasia después de, o sea, para calentar antes de hacer una actividad física. Uno antes de trotar, a veces elonga. Y bueno, esas elongaciones de gimnasia son análogos a lo que es los estiramientos de yoga, ¿sí? Son las asanas y posturas y lo demás. Bueno, yo hago eso, básicamente la elongación cuando termino de trotar, y a veces antes. Y bueno, me cambió la vida porque te estresa todo lo que es el cuerpo, previene infartos, previene ACV. Y después sumado con una vez se masajea la cabeza, porque aprendí también que eso estimula la regulación sanguínea. Y bueno, gracias a esas pequeñas cosas naturales, o sea, masajearse por ahí de vez en cuando la cabeza para estimular la irrigación sanguínea, eh, ablandar la zona y bueno, prevenir los ACV. Después estiramientos previenen el infarto. Muchas veces estaba muy
tensionado por el trabajo, el estudio y todas las obligaciones que tenía y los estiramientos que aprendí del yoga y que hace hincapié siempre con la respiración, acompañada con la respiración, porque eso es básicamente el yoga en su parte más básica, digamos, lo que es respiración y estiramiento, que es elongación. Eso es lo básico, digamos. Después toda la filosofía, las posturas, asana y todo lo demás, que hay un montón de material, está disponible en lo que es los escritos de Indra Devi, de la fundación que quedó de Indra Devi, que se hace cargo David Lifar, y bueno, creo que todavía está él en la actualidad con la fundación. Bueno, hay mucho material, pero yo básicamente me concentré en lo que a mí me servía. Y lo que a mí me servía era la elongación para destresarme y prevenir el ACV y los infartos y que mi cuerpo esté relajado y seguir adelante, que lo hacía seguido eso y lo sigo haciendo. Y la respiración, que bueno, me permite trotar muchos kilómetros, o sea, igual que los que trotan, que son fondistas o que trotan largas distancias, y los nadadores que cruzan largas distancias a nado. Es algo que te impulsa a seguir y a hacer muchos kilómetros, y bueno, eso lo comprobé yo hace 15 años que troto en el Rosedal de Palermo o más, ¿sí? Y hago 1 hora y media, 2 horas sin parar y llego re bien, gracias a esa respiración. Antes, cuando tenía 18 años o 20, me acuerdo que no sabía el tema de la respiración y trotaba media hora y casi estaba con la lengua afuera. Y si bien que reconozco ahora estoy un poco excedido de peso, pero bueno, siempre troté y hace como 15 años que troto en ese circuito, es hermoso, es un lugar hermoso, o sea, el Palermo, los que vivimos acá en Argentina y en Buenos Aires, en el AMBA sabemos lo hermoso que es ese lugar, y bueno, hace 15 años que sigo trotando y voy y vuelvo, y bueno, ahora varío un poco el circuito, empiezo trotando en Rosedal, pego 1 o 2 vueltas y me voy hasta el río, o sea, costeando el río, es hermoso toda la brisa del río de la Plata, pego la vuelta ¿cómo se dice? Al, a la estatua de Colón, monumento de Colón, giro, que es Aeroparque, que está justo enfrente del Aeroparque, y vuelvo trotando por la costa del río, a la costanera del río de la Plata. Y un hermoso recorrido y eso me toma más o menos 1 hora y cuarto, y bueno, llego sin ningún tipo de problema, porque es una hermosa vista y bueno, para variar un poco de que es típicamente el circuito de 1600 metros, que es el que rodea eh, el Rosedal, ¿sí? Siempre es un hermoso lugar y bueno, ahora para variar, pero lo sigo haciendo. Y bueno, eso gracias a la aspiración del yoga y bueno, eso me siempre, estoy hablando de mi experiencia propia, más, además de impulsarme a nadar mucho y o sea, cubrir grandes distancias nadando, que es lo básico. Uno respira, saca cuando uno nada, saca lo que le enseñan todos los profesores, saca la cabeza, toma aire y sigue. O sea, eso es lo básico que también lo tiene con el yoga y con los trotadores de larga distancia, ¿sí? Y bueno, después toda la vida, todos estos años, desde el 2001 para adelante, o sea, me ayudó en el trabajo, para tener más energía, más resto en el estudio, cuando estudiaba inglés, y bueno, y todo los estudios que, tanto en el trabajo como complementarios, en derecho y todo lo demás, que bueno, seguí profundizando. Y bueno, después el impulso de mi carrera como escritor me sirvió un montón y me sigue sirviendo. Por eso lo de la respiración voluntaria de corazón, que gracias a Mataji Indra Devi, que la tengo acá, y le voy a compartir los escritos de ella, acá está. Eh, La querida, respetada Indra Devi, bueno, que Dios la tenga en la gloria, se lo merece. Eh, Hoy voy a compartir en el programa escritos de ella, bueno, de Brian Weiss, de este hermoso libro. Los milagros existen, es hermoso, que lo hizo con su hija. Y bueno, escritos míos de mi primer libro, ahora sí, el primer libro, que acá lo separé para compartir con ustedes.
Alas y un amor uno. Y la otra vez lo que compartí fueron Alas y un amor 2 porque es lo que tenía a mano en la computadora y es lo que compartí con ustedes. Sí, ahora sí tengo a mano los escritos de Alas y un amor uno y los voy a compartir con ustedes. Bueno, sin más, empezamos eh, con lo primero, que es Los milagros existen de Brian Weiss, ¿sí? Y bueno, Brian Weiss dice, eh, como en la introducción, dice a Carol, cuya idea fue la semilla que se convirtió en este libro, cuyo amor nos ha nutrido a los dos. ¿Sí? Y después tiene como otra introducción, dice, algún día tras dominar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, utilizaremos las energías del amor y entonces, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Esto es de Pierre Teilhard de Chardin. Em, bueno, introducción. En julio de 2010, una preciosa tarde de verano en Nueva York, mi esposa Carol y yo íbamos por la arbolada carretera de Taconic Park hacia el Instituto Omega, un rústico centro de retiro donde damos un curso intensivo sobre regresión a vidas pasadas. El curso nos encanta, cada día suceden hechos increíbles. Una y otra vez, los participantes no solo recuerdan vidas anteriores, sino que tienen también asombrosas experiencias espirituales o curativas, descubren almas gemelas, reciben mensajes de seres queridos fallecidos, acceden a sabiduría y conocimientos profundos, o se encuentran con algún otro episodio místico o maravilloso. A lo largo de los años, Carol y yo hemos presenciado estos sucesos transformadores en los cursos y talleres, y nos sentimos bienaventurados por haber sido capaces de facilitarlos y observarlos. A menudo no sabemos que en el taller acaba de producirse una experiencia especialmente intensa. Quizás la persona necesite tiempo para procesarla, y nos enteraremos de la misma por una carta o un email posterior. En ese momento, en la carretera, veteada de luz, suena el BlackBerry de Carol con un email que describe alguna de estas maravillosas curaciones del taller. Un mensaje transmisor de una sabiduría antigua que, sin embargo, no llega a través de esta tecnología moderna. La, la sincronización es perfecta, pues estábamos a punto de volver o entrar precisamente en el sitio donde habíamos observado tantos sucesos similares. Nunca sabemos qué acontecimientos y cambios increíbles ocurrirán, solo que ocurren. Carol se vuelve hacia mí y me mira, sensata y comedida, a veces se producen milagros. Es verdad, yo esto también toco otra vez este tema de sincronización, a veces todo dice que, yo lo experimenté en vida, a veces cuando uno hay como una sincronización divina, todo, tanto te encontrás con la persona que vos te tenés que encontrar o querés encontrarte, el colectivo o el subte viene ahí en ese momento, justo cuando llegaste a la estación viene, o sea, el trabajo te dan el ascenso que vos pediste o el lugar que vos pediste. Hay veces que por una mano divina, como dice Bill Phillips, uno deja el universo y como se produce la magia, el milagro. A él le va tan bien, tanto en sus libros, o en su libro, como en sus seminarios que da por todo el mundo, seminarios en Estados Unidos a sala llena, en Inglaterra también, y bueno, le va tan bien, y él está más allá de que es medio un escritor, eh, él confía en esa mano divina y en ese ayuda espiritual de, digamos, de, de los seres elevados que para un propósito supremo lo guían a él en su vida y siempre está en contacto con esos seres divinos, digamos, y luminosos.
siempre lo ayudan tanto y dice, bueno, uno hace lo que puede y después de entregarlo al mundo o a los espíritus superiores para un propósito superior y ah, desentendete de eso, que ellos van a organizar todo de una forma perfecta y habla un poco de la sincronía, lo que habla también Marcelo Consentino, de esa sincronía divina que tanto lo ayudó a él. Y él como escritor también, sus libros ya por la quinta edición, una cosa así. Y, y Gerardo Curio también parece que coinciden con eso de la sincronía divina, que ayuda tanto a las personas y es como una magia divina que acomoda todo en su tiempo y los momentos que se tiene que dar y las personas que tienen que aparecer. Es como todo, como si fuera un acomodamiento perfecto divino de las cosas y hechos y personas. Y eso a veces cuando ocurre es un poco que la vida nos da esos regalos tan hermosos, sí. Eh, bueno, continuando con esto, dice, solo que ocurren, como dice él. Eh, es verdad, se producen a veces los milagros pueden ser grandes y afectar al grupo entero, o pequeños y silenciosos con independencia de su alcance. La transformación es permanente, las relaciones se arreglan, las almas reciben sustento, las vidas adquieren un significado nuevo y más profundo. Los milagros ocurren. Yo digo esto, a veces yo mirando un resumen de mi vida, yo también, o sea, cuando eh, el cielo, cuando uno pone su granito de arena y, eh, como dice Bill Philip, se siente muy protegido uno, protegiéndose energéticamente, pensando, bueno, meditando, haciendo eh, pensamientos o técnicas curativas, uno se siente como muy bendecido y él es un poco el milagro en persona de qué bien le fue a él. Bill Philip es el medium inglés, sí, que bueno, él un poco lleva una vida muy pacífica y muy amorosa, eso es lo que rescato de él y bueno, me inspira siempre a seguirlo y a leer lo que dice. Y es lo que puedo decir hermoso de esto es que a veces cuando nosotros ponemos nuestro granito de arena hacia un camino en particular, las puertas se van abriendo y el cielo te va protegiendo. O sea, eh, por más que parezca difícil la vida, es como que tenés un sustento divino permanente. O sea, yo lo puedo vivir eso en mí y me doy cuenta que uno pone, bueno, su grano de arena, trata de trabajar, estudiar, salir adelante, ayudar al prójimo, ser caritativo. Y después esos pequeños actos es como si fuera sumado a, a tratar de tener un camino bueno o viable dentro del punto espiritual y humano. O sea, es como te sustentan de arriba de alguna manera y estás como bien parado en todo lugar y en todo momento. O sea, es algo más usando la intuición de uno. Es algo hermoso y maravilloso y bueno. Y de alguna cosa, de, en alguna forma las cosas se van arreglando para bien y para beneficio de uno y bueno, beneficio de los demás, por supuesto, ¿sí? Como digo yo, es un ida y vuelta, ¿sí? Bueno, para retomar esta última frase dice, la vida adquiere un significado nuevo y más profundo y los milagros nos ocurren, ¿sí? Dice, a mí me pasó un milagro el día en que una paciente llamada Catherine entró a mi consulta y me introdujo en todo un universo espiritual cuya existencia yo ni había imaginado. Mis primeros libros contienen una descripción muy detallada de sus experiencias y explican cómo su vida quedó permanentemente alterada para mejor a raíz de aquello. Mi propia vida se vio afectada al menos en la misma medida.
Antes de sacar a luz sus asombrosos recuerdos de vidas pasadas, yo había sido un académico obsesivo compulsivo de cerebro izquierdo. Me había licenciado magna cum laude en química en la Universidad de Columbia y era miembro de Pi Beta Kappa. Saqué asimismo un título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, donde fui jefe de residentes en psiquiatría. Totalmente escéptico respecto a campos no científicos como la parapsicología o la reencarnación. Fui director de un prestigioso departamento de psiquiatría en el Centro Médico de Mount Sinai en Miami, y había escrito más de 40 artículos científicos y capítulos de libros correspondientes a los ámbitos de la psicofarmacología, la química cerebral o la enfermedad de Alzheimer. Catherine volvió mi escepticismo y mi vida al revés. O sea, tuvo un cambio profundo después de Catherine, aparentemente, según lo que él dice, ¿sí? Dice, aunque han pasado más de 30 años desde ese día, aún recuerdo la primera vez que ella cruzó la frontera invisible de su vida actual y entró en el terreno de sus otras vidas. Se encontraba en un estado profundamente relajado, con los párpados ligeramente cerrados, pero concentrada al máximo. Hay grandes olas derribando árboles, susurró con voz ronca, mientras describía una escena antigua. No es posible correr a ningún sitio. Hace frío, el agua está fría. Tengo que salvar a mi bebé, pero no puedo. Solo lo agarro con fuerza, me ahogo, el agua me asfixia. No puedo respirar, no puedo tragar. Agua salada, eh, me arrancan al bebé de las manos. Se, lo había, Se le había tensado el cuerpo, tenía la respiración acelerada. De repente la respiración y el cuerpo se relajaron por completo. Veo una nube, tengo al bebé conmigo. Hay otros del pueblo, veo a mi hermano. Para habilitarse, mi escepticismo necesitaba más tiempo, pero el proceso se había iniciado. Los graves síntomas de Catherine comenzaron a desaparecer a medida que fue recordando más escenas de esa y otras vidas anteriores. Yo sabía que la imaginación no podía disolver esos síntomas crónicos, que eso solo podía hacerlo los recuerdos reales. Catherine pasó a recordar muchos hechos y detalles históricos de sus vidas pasadas, que a veces fuimos capaces de confirmar. Ahí lo recalca él, dice que a veces fuimos capaces de confirmar. O sea, pudo confirmar hechos de vidas pasadas que bueno, de alguna u otra manera, por ahí gracias a los familiares, los datos que tenía él y ella, o sea, pudieron confirmar eso, sí. Eso es lo maravilloso de esto, porque le da certeza a lo que está investigando y experimentando, y bueno, y que experimentó el psiquiatra Brian Weiss, sí, bueno, escritor de ese primer libro que, bueno, se llama Many Life, Many Master, con mucha vida, mucho maestro, sí. Eh, También refirió verdades privadas de mi propia vida, que había llegado a conocer o descubrir por algún medio misterioso. No, lo digo esto otra vez porque es muy bonito lo que dice. También refirió verdades privadas de mi propia vida, o sea, de la vida de Brian Weiss, que había llegado a conocer o descubrir por algún medio misterioso, ¿sí? Me contaba estos hechos personales mientras flotaban en ese estado deliciosamente distendido entre vidas físicas distintas, ¿sí? Eso- Esos poderosos encuentros probatorios con Catherine empezaron a abrirme la mente y a eliminar mis dudas. ¿Sí? Conocí a otros clínicos acreditados que realizaban regresiones e investigación al respecto y aún quedé más convencido. Desde que en 1988 se publicara mi primer libro, Muchas vidas, muchos maestros,
He tratado a más de 4.000 pacientes individuales mediante terapias de regresión a vidas pasadas y muchísimos más en grupos grandes, realizando mis talleres experienciales, o sea, experimento o experimentación, ¿sí? Experienciales. Cada caso valida y confirma, enseña y amplía, ¿sí? Esto es lo hermoso. Cada caso desvela algo más del misterio de la vida. En todo este tiempo he conocido pioneros y lumbreras de las vidas pasadas, de todas partes del mundo, donde antaño hubiera incredulidad, hoy y hay ahora sabiduría y conocimiento cuidadosamente reunidos. ¿Sí? Las historias de este libro impulsarán al lector por el mismo camino y la conclusión desde la duda hasta el descubrimiento. Solo hay que abrir la mente y dejar que empiece este viaje maravilloso. En los talleres que dirijo, aproximadamente 2/3 eh, partes de los asistentes recuerdan satisfactoriamente episodios de vidas anteriores. O sea, 2/3 partes de los asistentes. O sea, bastante gente. Eh, Sus recuerdos y evocaciones suelen curar enfermedades físicas y emocionales. Eso es lo más maravilloso porque muchos de esos recuerdos o problemas que tiene físicos o mentales que tiene la persona en esta vida son de hechos que se produjeron no en esta vida, sino en la anterior. Y recordar esos hechos y sanarlos con amor y luz y consuelo y ayuda del mundo divino, de los seres más elevados, ayuda a curar esos traumas, tanto pequeños traumas físicos como mentales, que él acá lo nombra y dice, sus recuerdos y evocaciones suelen curar enfermedades físicas y emocionales, que lo suelen curar, no siempre, pero lo suelen, o sea, es algo meritorio porque eh, de un auditorio, no sé, de 20 personas o 40, ayudar a 7, aunque sea, que se resuelvan sus temas, eso es muy importante, o sea, algo muy hermoso. Y, y bueno, y él lo está logrando y lo logra hace años, y bueno, es algo, digamos, la maravilla que tiene el mundo espiritual y bueno, las terapias alternativas y un poco conectarse con el mundo espiritual de una forma muy respetuosa y muy amorosa como lo hace él, ¿sí? Y Bill Phillips y Michael Tamura y demás. Bueno, después dice, los síntomas aclaran dudas aunque el recuerdo no sea del todo preciso. Pues un error al recordar no niega la verdad o la importancia de lo recordado. Por ejemplo, en una regresión una persona puede recordar el trauma, el caos o incluso toda la reacción emocional de su madre cuando con 3 años de edad y corriendo por la calle casi fue atropellada por un Buick negro. Si lo verifica con la madre, resulta que el coche era un Cadillac azul marino. Por lo demás, el resto de la remembranza es exacto. Este pequeño grado de distorsión es aceptable. La memoria no es un viaje literal en el tiempo. Y si al describir el recuerdo del accidente usamos una palabra que no aprendimos hasta los 12 años, tampoco pasa nada. La mente que observa y describe es la coincidencia actual, no el cerebro a los 3 años. O sea, dice, la mente que observa y describe es la conciencia actual, no el cerebro a los 3 años. En realidad nunca nos metemos en una máquina del tiempo. La hipnosis es la herramienta que utilizo yo para ayudar a la gente a recordar esos episodios de infancia y otras cosas. Muchos de mis pacientes, de los individuos que he atendido en los talleres, son capaces de recordar hechos no solo de su edad temprana, sino también de cuando se hallaban en el útero de su madre, de ese estado entre vidas y de vidas pasadas. Em, Después dice, a lo largo de los años he conocido personas cuyas ideas preconcebidas sobre la terapia de regresión a vidas pasadas han empezado a rechazar el concepto de plano.
sostienen que los recuerdos están distorsionados o son imprecisos, como lo ha señalado antes, o que sus efectos terapéuticos se pueden atribuir a las meras ilusiones, o que todos los individuos que experimentan una regresión se identifican erróneamente a sí mismos con una figura histórica famosa del pasado. El libro incluye numerosas historias de personas que han tenido llevado a cabo sus propias regresiones, y en conjunto presentan un catálogo increíblemente diverso de experiencias que ponen definitivamente en entredicho tales suposiciones. Sus páginas contienen más evocaciones de pobres y campesinos que de personajes importantes. La imaginación o la fantasía no curan afecciones físicas o mentales muy consolidadas, pero el libro abunda en ejemplos de cómo el recuerdo de vidas pasadas sí lo consigue. Y ni el paciente ni el terapeuta necesitan siquiera creer en este concepto para que se produzca la creación, la curación. Qué bueno que dice esto, lo aclara y dice, ni el paciente ni el terapeuta necesitan creer en este concepto para que se produzca la curación. O sea, no necesitan creer en el tema de las vidas pasadas, sino que una vez que echan esos recuerdos y saben realmente qué es lo que pasó, como el ejemplo ese que el trauma que tenía o la fobia que tenía, para decirlo así, al agua, o sea, lo tiene otra vida. Y cuando pudo recordar que la fobia del agua era de otra vida, pudo curar ese detalle, ese trauma que tenía y no sabía desde cuándo. Se dieron cuenta que lo tenía en otra vida y así pudo subsanar ese trauma con amor y bueno, comprensión. Y así todo, con muchos ejemplos más, como él lo dice. Eh, Muchos de esos pacientes o voluntarios que se ejercieron, o sea, de esa gente que se ofreció a hacer esta técnica, se dio cuenta que los traumas estaban en otra vida y así se pudo llegar a la raíz del problema, ¿sí? Bueno, las historias de este libro, como un microcosmos de todo el ámbito de la terapia de la reacción, ilustran una amplísima variedad de vidas pasadas, aunque también señalan una y otra vez los elementos comunes fundamentales del viaje y la evolución de nuestra alma. Abrir la mente a sus verdades, que como seres eternos e inmortales, que hemos vivido antes y viviremos otra vez, que somos uno y que estamos aquí en la tierra para aprender lecciones de amor y compasión. Esto lo dice también Michael Tamura, así que siempre emplea eso, lo mismo. Es, recurriendo a una cita conocida, un paso importante para el hombre y un salto gigantesco para la humanidad. Eh, y lo termino con este párrafo y continuamos con Indra Devi, pues bueno, así le damos espacio a lo que quiero compartir hoy en el programa con ustedes, ¿sí? Bueno, dice, cada vez que los pacientes y los participantes en talleres logran recordar una de sus vidas pasadas, se abre una avenida que conduce directamente a la sabiduría divina y el bienestar físico o emocional, la conciencia de que tenemos múltiples vidas separadas por paréntesis espirituales en el otro lado. Ayuda a disolver el miedo o la muerte y a llenar más paz y a llevar más paz y dicha al momento presente. A veces, la mera evocación de traumas en las vidas pasadas desemboca en percepciones y curaciones increíbles. Esta es la vía rápida. Bueno, muy hermoso esto porque muchas personas ayuda a esto, tanto lo puedo corroborar yo, bueno, en los medium que hablan siempre de lo mismo y recalcan esto. Él de alguna forma conectándose con este otro mundo de otras vidas pasadas y espiritual, básicamente. Dice, lo leo esto otra vez y ya cambiamos a Indra Devi, ¿sí? Dice, la conciencia de que tenemos múltiples vidas separadas por paréntesis espirituales en el otro lado, ayuda a disolver el miedo a la muerte y lleva más paz y dicha al momento presente. Y acá, bueno, algo muy bonito
Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo programa, ¿sí? Ahora compartimos los escritos de Mataji Indra Devi, que es la profesora de yoga y escritora, bueno, que tuve la oportunidad también de tener unos libros unos libros de ella en mi mano en su momento. Y bueno, ahora compartimos un material de ella. Y bueno, soy un agradecido de por vida de su obra y de lo que yo tuve la oportunidad de aprender en su momento de ella, sí. Sigo aplicando día a día, gracias a esa respiración voluntaria que te llena de paz, de vida, de energía y vitalidad, que siempre se los recomiendo, que es algo tan benéfico, que es lo que somos. Es un poco más incrementar lo que realmente somos. Somos oxígeno dependientes y al incrementar ese volumen de oxígeno y de aire que nosotros a lo largo del día, que nosotros requerimos incrementarlo un poco más voluntariamente, nos sentimos con más energía, más vitalidad para rendir mejor en el estudio, en el trabajo, cuando uno sale a trotar, a nadar y todo lo demás. Es fabuloso y bueno, por eso se lo recomiendo. Y ahora las palabras de ellas al respecto de esto dicen eh, amor y desapego. El amor obra desinteresadamente. Es el mejor regalo que podemos dar o recibir. Pero sabemos amar sin apegos el objeto de nuestro sentimiento, haciéndole y haciéndonos daño. Tomemos como ejemplo un pájaro que usted puede tener en una jaula, al que cuide y da de comer, y también puede alimentar a otros pájaros que viven en libertad, con los que su actitud será diferente. Con ellos no estará pegado, los alimentará y sentirá feliz simplemente por verlos bien. Eh, observar, observarlos piar, volar. En cambio, con el pájaro enjaulado que tiene en su casa, su actitud será distinta. Si bien le dará todos los cuidados o lo tendrá prisionero, considerándolo su posesión, ¿sí? No, pues está prisionero, pobrecito. Dice, estará pegado a él. Eh, es difícil, viviendo en una sociedad como la de hoy, no sentir que amar es poseer a quien nos inspira dicho sentimiento, sin darnos cuenta que el verdadero amor implica darle al otro lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio. Brindándole, es el amor incondicional que está hablando, ¿sí? Brindándole, además, el beneficio de la libertad. Entonces, sintámonos plenos, abriéndole la puerta de su jaula dorada para verlo volar fuerte y feliz, ¿sí? Este, esas son las palabras hermosas de Indra Devi. Y es un poco lo que yo hablé en otro programa, que siempre recalco que el libre albedrío es sagrado. O sea, uno cuando aprende eso y se da cuenta, vive con mucha más libertad, mucha más tranquilidad y paz. Porque ni siquiera el esposo que uno considera que se casó formalmente, o esposo o esposa se casó formalmente por registro civil, iglesia, todo lo demás. O sea, el libre albedrío es sagrado. Cuando la otra persona te dice no, es no. No quiere estar más con vos y punto. O sea, es lo que un poco hablan en las palabras de Indra Devi y yo coincido plenamente. El libre albedrío es sagrado. O sea, cualquiera sea la conciencia del individuo, si es mucho más alta que la nuestra, o es igual o es más baja, se respeta. El libre albedrío es sagrado. Yo también coincido con ella y coincido con esa verdad espiritual. O sea, tanto el mundo espiritual como pude corroborar, o sea, te ayudan cuando ellos quieren y uno no le puede obligar, vos nada más puede recibir y con agradecer en corazón la forma en que te ayudan, ¿sí? Pero igual pasa con las relaciones humanas. Si aprendiéramos esa verdad tan hermosa y básica, o sea, todas nuestras relaciones serían mejores, ¿sí? Y bueno, eh, después dice, el sentido del humor es una cosa seria. Durante los años que dirigí mi escuela de yoga en Tecate, continuaba mis viajes por Norteamérica. Me invitaban a dar conferencias y seminarios, lo que allí llaman workshop. Y dice que eran programas de 2 días, en los cuales
Hablaba de lo que era yoga y ofrecía clases prácticas de esta disciplina. No me gusta la gravedad de los americanos, su manera de tomarse las cosas tan en serio. Por eso irrumpía en la sala haciendo chistes y cuando los participantes estaban haciendo la parada de cabeza, yo caminaba entre ellos y le hacía cosquillas en los pies. Entonces estaban todos obligados a reír. O sea, tenía sentido el humor y bueno, trataba de llevar su seminario, su reunión, sus charlas hacia una manera más risueña o agradable posible, para no hacerla tan estructurada y aburrida y seria. O sea, trataba de darle ese tono de humor de Debbie, que bueno, era una señora amorosa. Yo no la conocí en persona, la vi justo cuando aprendí la práctica, ella ya creo que encarnaba ya. Yo aprendí en el 2001, gracias al aviso del subte, y ella creo que murió en el 2001 o una cosa así. Sí, no tengo la fecha, pero que por esos meses, pocos meses después que yo aprendí de ese y metí en su página, desencarnó. Sí, después le voy a encontrar la fecha exacta de, bueno, la fecha de desencarne de Indra Devi, sí, que fue para el otro lado. Bueno, el humor ayuda a enfrentar muchas cosas. Esto también coincide en Michael Tamura, que siempre hace hincapié en eso, en la felicidad, en la alegría, en lo sano que es tener una sana alegría respetuosa y bueno, que es sanadora para él también. Y bueno, para mí también veo que a veces reírse de muchas cosas y no, y sanamente, o sea, ayuda a atravesar mejor la vida con conciencia de lo que realmente somos almas infinitas, invariables en nuestra verdadera realidad, ¿sí? Bueno, ella también lo sabía eso porque sabía el tema de la reencarnación y todo el tema ese. Y dice, desde mi punto de vista personal es que si uno está envuelto en cosas espirituales, no tiene ninguna necesidad de andar con la cara larga. Dice. Esto es también teatro. Conozco personas que en público son muy serias, solemnes, pero si están con dos o tres amigos cambian totalmente. Pura fachada. La espiritualidad se puede expresar con amor, calor humano, afecto, mucha luz. Yo coincido con ella. Es mejor utilizar sonrisas en lugar de caras largas. Bueno, eso también, yo trato de hacer eso en este programa, que decidí llamarlo Escritos desde el alma. En un primer momento se iba a llamar Escritos del más allá, pero bueno, traté de sintetizarlo y ponerlo más suave y bueno, finalmente ponerle Escritos desde el alma. Y bueno, eso trato de que sea agradable, alegre, respetuoso y bueno, entretenido y bueno, eh, contar anécdotas mías, experiencias mías de mi vida, escritos por supuesto propios y otros autores. Y bueno, de eso se trata un poco el programa. Consejos de salud, de lo que me hizo bien en mi vida. Y bueno, si algo yo lo hago un poco por agradecimiento a todas las personas que me ayudaron en esta vida, tanto bueno, mis padres, mis hermanos, mis amigos, eh, gente del trabajo, bueno, los escritores, esto que siempre los nombro, y bueno, eso está un poco dedicado a ellos, este programa, y a ustedes, para tratar de ayudar a las personas que realmente les sirve esto y realmente les gusta pasar un momento agradable conmigo, eh, y compartir y en ese ida y vuelta. Yo comparto lo que ustedes, lo que a mí me hace bien y yo tengo el material disponible y bueno, ustedes me cuentan si quieren sus anécdotas y bueno, se va tornando una relación entretenida, muy agradable. Eso yo también un poco lo experimento en Facebook y en otras redes sociales, que es un ida y vuelta permanente y bueno, uno se siente muy agradecido y dichoso de ese ida y vuelta tan fructífero, ¿sí?
Bueno, después seguimos. La luz está en su interior, dice Matagindra Devi. Eh, cierre los ojos y trate de imaginar que la luz está dentro de usted. Colóquela mentalmente dentro del cáliz de una flor de loto, metiéndola. Entonces, dentro de su propio corazón, imagínela colocada ante un altar en el interior del templo que representa su propio cuerpo. Déjela brillar en todo su esplendor, enviando sus rayos en todas las direcciones, sobre todo ser humano sensible, para que pueda llevarles luz, calor y compasión. Piense en sí mismo como el portador de dicha luz, el guardián del templo, y observe el resplandor en su corazón hacerse más y más brillante, llenando con luz todo su ser. Observe cómo arroja lejos el sufrimiento y el dolor, reemplazándolo con alegría, el amor y la felicidad. Qué hermosas palabras de ella. Dice, báñese en esa luz, deje que envuelva todo su ser. Bueno, hermosas palabras. Como le digo, ella aproximadamente en el 2001 partió al otro mundo. Seguramente estará en un jardín de rosas que tanto se lo merece por haber, bueno, ayudado con su técnica maravillosa del yoga, sus consejos, a tanta gente. Realmente a mí que soy un agradecido de por vida, sí. Bueno, como me tocó a mí, tocó a tantos, seguramente, sí. Bueno, dice, el día que comprenda que la luz en su corazón y la vida eterna son la misma cosa, habrá logrado la unión con ella y sabrá que representa la verdad, el amor y Dios. Qué lindo, acá habla un poco de unión también porque dice, el día que comprenda que la luz en su corazón y la divina luz eterna son la misma cosa, habrá logrado la unión con ella y sabrá que representa la verdad, el amor y Dios. ¿Sí? Habla de la humanidad, de la unidad que es tan importante, que también lo recalca, además de la felicidad, lo recalca Michael Tamura, ¿sí? La unidad, la compasión, la alegría, y todo eso. Un puente y el amor, que son puentes que unen todas esas cosas y, y van conectadas, ¿sí? Después dice, si desea vencer el insomnio, ¿se queda usted dormido en el momento mismo que toca la almohada con la cabeza? ¿O duerme con las intermitencias y suele pasarse horas despierto o inquieto? Algunas veces el insomnio se debe a que duerme con una orientación inapropiada. Particularmente los temperamentos inquietos o nerviosos no consiguen dormir profundamente y descansar toda la noche, cuando se acuestan en dirección contraria a la corriente magnética de la Tierra. Bueno, acá está hablando de algo más profundo que, bueno, eh, yo se los comparto con ustedes, sí. Después dice, todo el mundo sabe que esta corriente magnética tiene el poder para mover la aguja de la brújula. Sí, eso es verdad. Después dice, pero lo que usted ignora, acaso, es que también influye sobre nuestro sistema nervioso. Se debe dormir con los pies hacia el ecuador y la cabeza hacia el polo, con objeto, con objeto de estar en línea en la corriente magnética de la Tierra. Esto me hace acordar mucho al Feng Shui, está alineado con esas energías y todo lo demás, pero bueno, habla un poco de la brújula, que es algo real, o sea, brújula, sí, una línea energética, digamos, ¿sí? Dice, mi maestro, Kish- Charya, fue el que me enseñó esto y se lo recomiendo así a todos mis alumnos y amigos que padecen insomnio. Muchos descubrieron con gran sorpresa que duermen mucho mejor desde que cambiaron la orientación de sus camas. Em, y bueno, después dice el poder de la mente. Bueno,
hablo les comparto esto con ustedes, la última parte que voy a compartir por hoy de, de Indra Devi. Después seguramente voy a compartir mucho más material, pero ahora para darle un poco de tiempo a lo que es mis escritos, y cierro con esta parte de las maravillosas palabras de Indra Devi, que dejó para la posteridad, sí. El poder de la mente. No tenemos una idea verdadera de lo poderoso que somos, dice. Poseemos enormes potencialidades y aptitudes, pero desconocemos y andamos por el mundo pobres como mendigos. En 1990 tuve un pequeño accidente que me alejó momentáneamente de mi trabajo, pero que a la larga no hizo más que reforzar el increíble dominio que he alcanzado gracias a la práctica del yoga. Una mujer que aproximadamente vivió 102 años, 101, 102 años, una cosa así, fue algo increíble, o sea, eh, y bueno, y ella siempre reconoce que esa vida, gracias a esa vida sana y al yoga, ¿no?, pudo llegar a esa edad, sí, que es muy, muy meritorio. Dice, sucedió cuando viajaba a Madras y mi avión hizo escala en Trichy, en el estado de Tamil Nadu. Cuando estaba bajando el avión, un señor quiso ayudarme con mi bolso de mano y yo acepté encantada. Pero el señor caminaba muy ligero y yo tenía prácticamente que correr para alcanzarlo. Tal era mi apuro que mantenerme a su lado que tropecé aterrizando en el suelo sobre mi codo. Tal era mi apuro, dice, por mantenerme a su lado que tropecé aterrizando en el suelo sobre mi codo, fracturándome el brazo. Me llevaron de urgencia al hospital de la ciudad, donde el médico de guardia me informó que debían operarme de urgencia. Dice, pero yo miré al doctor y le dije, yo no me voy a operar y tampoco me quedaré aquí, me voy ya mismo. Señora, me replicó él, si usted no se opera no podrá mover el brazo nunca más y sentirá mucho dolor de por vida. Yo le respondí, sí, doctor, no le reprocho su inquietud, ya que sus ojos, yo era una viejita de 90 años y él no podía concebir que yo fuera tan obstinada. Pero me tomé el primer avión y volé a México, a quedarme con Rosita, mi hija adoptiva. Tomé una tijera en su casa y corté el yeso. A partir de ese momento comencé a rehabilitarme con paciencia y empeño, ejercitándome el brazo de todas las maneras posibles. También seguí con mi dieta vegetariana y trataba de hacer eh, las posturas de yoga que me salían. Al cabo de 8 meses ya podía mover mi brazo completamente. Al año siguiente volví a la India y fui al mismo hospital donde me habían internado. Busqué al doctor que me había atendido y le dije, doctor, usted dijo que yo iba a sufrir mucho dolor y que no iba a poder mover mi brazo. Quiero mostrarle algo. Entonces comencé a mover mi brazo y a realizar varias contorsiones con él. El doctor quedó realmente estupefacto, me miró y me dijo, señora, usted lo pudo hacer porque tiene una mente poderosa. La mayoría de la gente la tiene pero no la usa. Es por ello que necesita de nosotros. Qué hermosas palabras de Indra, y es verdad, la mente es poderosa y sanadora. Me acuerdo así inmediatamente un caso de un enfermo en Estados Unidos de cáncer que tenía eh, eh, un cáncer en el cerebro y bueno, me acuerdo que el psicólogo había ayudado con terapia de pensamientos positivos y meditación, una cosa así, muy, muy positivo, muy, muy fuerte. Y eso lo ayudó a reducir el cáncer y creo que hasta extinguirlo. O sea, el poder de la mente es maravilloso. O sea, hablan mucho los médicos que tratan el cuerpo desde el punto de vista psicosomático, de la importancia de la mente y la fuerza que tiene una mente decidida,
profundamente positiva y alineada hacia unos hábitos sanos, o sea, lo profundo que las grandes transformaciones que hace eso, es verdad, acá lo leo con Indra Day, me acuerdo de ese psicólogo norteamericano que puso su caso, y así muchos más como eh, el reikista Mikado Usui, también con otro reikista, ayudó también a curar un cáncer. Él los pone en su libro también. O sea, la energía y la mente es maravillosa lo que se puede hacer desde el punto de vista psicosomático y o sea, es increíble como lo cuenta ella acá y bueno, bueno, acá cerramos con eso de Mataji, pero bueno, como le digo, hay mucho más y bueno, en los próximos programas vamos a compartir, voy a compartir ese material con ustedes, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a mis escritos. Le voy a compartir eh, eh, una introducción. Este es el primer libro mío que lo terminé a fines de diciembre y principios de enero, que ya lo registré y todavía, bueno, no si bien hablé con Duncan y otras editoriales, estuve en la Feria del Libro hablando con varias editoriales, todavía eh, no compartí el pendrive, sí, cuando lo fui a registrar, es todo el libro entero, lo di al DNDA, que es el Registro Nacional de Derechos de Autor, y lo compartí con ellos, y bueno, quedó registrado ya como obra inédita mía. Pero todavía estoy hablando con una que otra editoriales que puedo hablar en editoriales chicas y grandes, en Duncan, en la feria en esta feria última del libro en Buenos Aires, y voy a tratar de cerrar con alguna de ellas y después con el formato digital que es en todo el mundo, en Amazon, que bueno, también está la posibilidad de descargarlo o pedir que le envíen uno a cualquier parte del mundo que ustedes estén viendo el programa, eh, o quieran descargar la parte, yo me voy a encargar que esté en inglés también, en castellano, o sea, en español, castellano y en inglés, para que lo puedan pedir, o sea, por Amazon, si lo quieren también la parte física, que le envíen desde Amazon, le imprima y se lo envían en formato físico, ¿sí? Más allá de la descarga que quieran hacer, si lo quieren en el formato de descarga es automático, es el instante. Y bueno, el físico tarda creo que un día, una cosa así, se lo envían un día, un 2 días, una cosa así, se lo envían a cualquier parte del mundo que estén ustedes, ¿sí? Bueno, como les decía, es Alas y Moruno, que quería compartir ya hace bastante con ustedes. Es la introducción, ¿sí? Dice Alas y un amor, prólogo y agradecimientos. Se mezclan las emociones y sentimientos de esta obra, de, cuyo título original lo pensé y creé hace más de 4 años, cuyas primeras páginas, alrededor de unas 12, empecé a escribir por aquella época, reescribiéndola hoy en su totalidad, solo quedando el título original de la misma. Alas y un amor también es la imagen elegida para la tapa de mi primer libro. Por un lado se ve el ala de un Harrier y una pareja al otro lado unidos. Bueno, el Harrier es un avión que se usaba, es un avión de combate inglés que bueno, se usaba por aquella época que está ambientada la novela, sí. Y después dice, bueno, mi primer libro, tiene un condimento especial. Por un lado, al tener cierta libertad económica, producto de mi empleo en el sector privado, algunos ahorros y espíritu de servicio, pude compartir finalmente su luz con el mundo. Por ello, la obra es enteramente mía, no aceptando ni viéndome obligado a modificar la parte artística ni el contenido. Si bien con el tiempo estoy dispuesto a realizar una segunda parte. Bueno, es esta que estoy a punto de terminar ahora, que se llama Alas y un amor 2 y ya estoy casi finalizándola, o sea, me falta muy poco, muy pocas oraciones, digamos, para cerrarla, darle un cierre y ya publicarla. Por un lado quería unirla a esta, pues la continuación, pero bueno, como hay mucho material,
eh, para ser un poco más flexible el tema, decidí hacerla en dos libros distintos, sí. Pero bueno, teniendo en cuenta que es la continuación de la primera parte de este libro que le estoy leyendo. Dice, en esta primera parte traté solo poner lo que es realmente mío y al ser libre desde el punto de vista artístico e intelectual, agradecido, lo que me permite desenvolverme con serenidad en la obra, ¿sí? Por ello, haciéndome cargo de la tirada, el formato y el contenido. Puede que en la segunda parte del libro esté dispuesto a permitir la entrada de otro escritor, escritora que quiera formar parte, pero por ahora las cosas se dieron de esta forma y así es como se despliega la obra, ¿sí? Así es como despliega la obra. Por supuesto que atento a la corrección ortográfica y de traducción en su versión inglesa, con ayuda de personal idóneo, ¿sí? Em, Si bien sé y estudio inglés a menudo, quiero que la obra llegue a manos de los lectores de la forma más clara y prolija posible. Me pasa seguido que cuando empiezo una obra o una meta desde el punto de vista artístico, quiero terminarla, tal vez siento cierta ansiedad o esté con ganas de ver la obra concluida. Algo así sentí hace más de 5 años, cuando empecé a escribir los poemas que me había fijado una meta. Eran 200 poemas. Y fue realmente un alivio, una alegría y emoción verlos terminados. Los publiqué en varias páginas web de poemas con autores clásicos y contemporáneos. Agradezco como en aquellas oportunidades los clásicos me gusta y las palabras de reconocimiento por esos poemas, que en las páginas de escritores, como en las redes sociales, los publiqué en su momento y cada tanto afloran y comparten su rayito de luz. ¿Sí? Bueno, los vuelvo a resubir cada tanto en Facebook y bueno, eh, y bueno, agradezco el reconocimiento de la gente que, bueno, le gustó esos escritos, ¿sí? Que hice, empecé a escribir alrededor de hace 9 años atrás aproximadamente, empecé a escribirlo y bueno, y los terminé después los 200 y bueno, después me dediqué a lo que es fuerte a las novelas, que es lo que estoy escribiendo por ahora. Pienso hacer más o menos 12 o 20 novelas que en estos años trataré de compartir ese material con ustedes, sí, que llegue a ustedes, bueno, de la mejor forma, sí. Bueno, después tengo que reconocer que la carga emocional de escribir es muy fuerte, a veces es muy fuerte, sí, ya que los poemas mezclan la ficción con realidad, a veces hablan de la realidad propiamente dicha y la verdad, y otras veces la magia de la ficción literaria se despliega y hace su papel, sí. Em, Y acá habla un poco de, del agradecimiento de Indra Devi, que fue algo, formó parte de un rol fundamental en mi vida, y acá lo hablo de eso. En mi caso particular, escribir literatura y en sí, me inspiro mucho en un cuadro pintado, donde yo le pongo el contenido y trato de hacerlo lo más potable, humana y espiritualmente para quien lo lee, ¿sí? No olvidando de poner en la obra aquellas cosas que son verdaderas joyas en mi vida, que como dice el reconocido autor americano Michael Tamura, ¿sí? Es bueno compartirlas con la gente y es lo que yo hago. Es un poco lo que se basa hoy el programa hoy en día, ¿sí? Que yo comparto en YouTube con ustedes, ¿sí? Este, trato de ponerlo, y de hecho que va a ser así, los condimentos, emociones y cosas habituales que me ayudaron en mi vida de forma significativa. Si bien la lista de personas a las cuales tengo que agradecer es bastante extensa, no quiero olvidarme de aquellos nombres que me ayudaron de una forma significativa en mi vida.
Primero empezando por la maestra de yoga Indra Devi, quien vivió 102 años y aún sigue en pie su fundación, dejando varios libros para la posteridad de su autoría, ¿sí? El médico y psiquiatra Brian Weiss, que bueno, hoy le compartí un libro con ustedes, ¿sí? Dice, autor de Many Life, Many Master, entre otros, el cual me inspiró, me aportó la paz en mi vida y el formato a mi escritura, obra artística. Después dice Shane Van Praag, afamado medium, y escritor del libro Alcanzando el Cielo. Ese que compartí con ustedes en el programa anterior. Entre otras obras, que me ayudó de forma significativa a dar esperanza y a comunicar que la vida no se termina con el paso al otro lado. ¿Sí? Después dice Jorge Luis Borges, escritor conocido por estos lugares y mundialmente, me inspiró y al leer sus obras sabía que podía aportar un granito de arena. ¿Sí? Este, Beethoven, ya que su genialidad y profundidad me ayudó de manera significativa, inspirándome, entre otros, al escribir muchos de mis 200 poemas y al ser de la tierra de mis bisabuelos, me sentía bendecido espiritual y humanamente por su hermoso arte. ¿Sí? Este, y ahora cierro con esto y bueno, ya doy por finalizado el programa de hoy, que bueno, espero que hayan disfrutado así como lo disfruté yo. Y bueno, bendiciones en sus vidas, sí. Y dice, y finalmente a familiares cercanos, amigos y seres queridos que estuvieron apoyándome todo el tiempo y me dieron este incentivo extra que yo lo valoro y agradezco. Y bueno, esos son los escritos, la primera parte de mi primer libro, Alas y un amor. Que bueno, como le digo, pronto va a estar disponible eh, para todo el mundo en su formato de Amazon como físico, ¿sí? Yo les comunicaré con qué editorial cierro, así ustedes, y les dejaré los teléfonos y mail contactos para que ustedes, si bien va a ser una tirada chica, o sea, para que la editorial le encargue, ya sea otra edición, para que si las personas que quieren un formato físico llegue a sus manos, ¿sí? Si no, realmente lo pueden también pedir por Amazon en su formato físico, le tardará 2 días o una cosa así, y les llega también el formato físico. Pero el formato de todo el libro en su formato de descarga, o sea, se descarga en segundos y es en el momento, o sea, lo tiene en un momento en su computadora, sí, es un netbook o en el celular. Eso es por Amazon, la parte digital, sí, libro digital. Bueno, bueno, sin más, agradezco su compañía, que están conmigo tanto en los programas anteriores como en este programa seguramente. Bueno, gracias por todo, saludos, mi nombre es Rodolfo, saludos de Buenos Aires, gracias y hasta el próximo programa.